Para hablarte del seminario, primero necesito contarte sobre quién fue Antonio Devoto. Antonio llega a la Argentina cerca de 1850, con 17 años y tan solo 7 de educación general, equivalentes a un primario completo, que si te parece una preparación moderada, contextualizalo dentro de una Italia con un 80% de analfabetos. A los 32 años se casa con Rosa Viale, hija de Bartolomé, una de las familias italianas más poderosas de la Argentina, dueñas de empresas de importación y exportación. Es en este momento que Antonio ingresa en el Círculo Rojo. Bartolomé y Luis, su hermano, son los principales promotores de la construcción de un hospital para la comunidad italiana, el Hospital Italiano, y también del Banco de Italia y Río de la Plata, cuya presidencia recae súbitamente en Antonio Devoto ante la trágica muerte de Luis en el incendio y posterior naufragio del vapor América. Antonio construye el mercado de Abasto y el actual Spineto. El edificio de salubridad de la Nación preside la Compañía Argentina de Fósforos, el Banco de Italia y Río de la Plata que te contaba, el Banco Inmobiliario. Es miembro del directorio del Hospital Italiano y es dueño de una de las fortunas más grandes del país. Con casi 360.000 hectáreas entre Enel, La Pampa, y exportando el 25% de la producción de trigo. Fue el dueño de la casa frente a la plaza, actual escuela, y del demolido Palacio Devoto, el más suntuoso de Buenos Aires. En 1888 funda el Banco Inmobiliario, entidad que preside y que tiene por finalidad comprar tierras a bajo precio para venderlas un poco más caras. En el directorio del banco hay influyentes personalidades de la comunidad italiana, políticos y constructores de los ferrocarriles. Un español de apellido Altuve es dueño de uno de los terrenos a solo 10 kilómetros de Palermo, tierras que serán atravesadas por 2 líneas férreas. Buenos Aires al Pacífico, hoy el ferrocarril San Martín, y el tramway rural, hoy el ferrocarril Urquiza. Nada más y nada menos que lo que será el futuro Villa Devoto. Los deudos de Altuve viajan a la Argentina para reclamar el pago de los terrenos ocupados justamente por las 2 líneas férreas y, de ser posible, deshacerse de la propiedad. La noticia llega a oídos del Banco Inmobiliario y comienzan las negociaciones. Dada su proximidad con el fuerte de Santos Lugares, se dice que años atrás estas mismas tierras eran usadas por la caballada de Rosas para realizar ejercicios de entrenamiento. Finalmente, los Altuve venden y en 1889 el Banco Inmobiliario presenta los planos de la urbanización del barrio hechos por el ingeniero Bucciaso y Poggi, donde se trazan 2 diagonales que atraviesan la plaza y 2 arterias perpendiculares con bulevar que dividen al barrio en partes iguales. Llamativamente, la iglesia escapa a la lógica de todo pueblo y queda retirada a un par de cuadras de la plaza, sobre la avenida Lincoln. Una de las tantas crisis que sacuden a este periodo hacen que el barrio no se desarrolle como se esperaba y varios años después Villa Devoto ostenta muchos terrenos baldíos y manzanas enteras vacías. Como consecuencia, se paralizan las obras de la que es hoy San Antonio de Padua, que en aquel entonces llamaban Santa Rosa. La diócesis del Río de la Plata, creada en 1620, tiene como sede a Buenos Aires, en ese entonces un pobre caserío de 300 habitantes, entre españoles e indígenas,
y confía la educación de los sacerdotes a la Compañía de Jesús. En el año 1646, el obispo Cristóbal de la Mancha y Velasco funda el primer seminario, en el lugar conocido como el Hueco de las Ánimas, un descampado donde es hoy la casa central del Banco Nación frente a la Plaza de Mayo. Pero el gobernador Laris enfurece por no haber sido consultado y manda cerrar el edificio con apenas meses de funcionamiento. Casi 100 años después comienza la construcción de la nueva Casa de Estudios, donde es hoy la sede del gobierno de la ciudad, frente al Cabildo, pero por falta de fondos queda inconclusa. La expulsión posterior de los jesuitas en el año 1767 hizo sentir sus consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad. Para dar respuesta al problema, se funda junto a la sede de San Ignacio de Loyola, iglesia construida también por los jesuitas en 1675, el Colegio Real de San Carlos. El entonces obispo de la Torre es enviado desde Asunción del Paraguay para suceder al expulsado jesuita y retoma la inconclusa obra al lado del Cabildo, y hasta 1803 funciona allí provisoriamente la Casa de Estudios de los Sacerdotes. Se nombra patrona del seminario a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, nombre que actualmente lleva la iglesia contigua al seminario de Villa Devoto. El obispo Benito de Lue y Riega da el impulso definitivo a la erección del seminario conciliar en 1805. Pero la suerte no iba a estar de su lado. En 1806 y 1807, después de las invasiones inglesas, la audiencia solicita el edificio para instalar el cuartel de las tropas criollas de los ribereños. La ubicación estratégica del mismo le permite vigilar los permanentes movimientos de barcos en el río y también la casa de gobierno, el fuerte. A partir de 1810, la vida criolla se vuelve inestable y la relación de la iglesia con los criollos se tensa. Los vaivenes de la política, la creciente puja entre unitarios y federales se trasluce en la vida clerical. Finalmente, en 1835, es Rosas quien permite el regreso de la Compañía de Jesús para hacerse cargo de los colegios y del seminario. En una pequeña capilla, bautizada con el nombre de Regina Martyrum, en las afueras de la ciudad, se establecen los estudios para los novicios a sacerdote. Sin embargo, la amistad con Rosas durará poco, ya que terminará por expulsarlos nuevamente en 1843. La educación sacerdotal se sigue impartiendo desde el Regina Martyrum, espacio que va quedando cada vez más incómodo hasta que en 1899 se traslada definitivamente a Villa Devoto. En 1896, la iglesia compra al banco inmobiliario presidido por Antonio Devoto un terreno de 16.800 metros cuadrados, solicitando el permiso municipal para que no se abran las calles Emilio Lamarca, en ese entonces Edimburgo, y Vallejos, Panamá. De tal modo que de 4 manzanas se hacía un único y amplio terreno. En 1897 se coloca la piedra fundamental. Una comitiva integrada por el arzobispo castellano, un representante del presidente Uriburu y la señora Mercedes Castellanos de Anchorena, se acerca en el tramway rural. Lo interesante de estas tierras es que se encuentran alejadas del centro, pero unidas a la vez por 2 líneas de ferrocarriles. A 2 cuadras ya funciona la Escuela Nacional número 10, hoy Delfín Gallo,
inaugurada 2 años antes, en 1895. El ingeniero Pedro Coni presenta un anteproyecto que define el magnífico edificio que desean construir. Respecto al estilo arquitectónico, el seminario es ecléctico. Como todas las dependencias públicas, la generación del 80 y las corrientes inmigratorias, sobre todo las italianas, se encargan de denostar el estilo colonial. Es así que la mayoría de los edificios públicos de la época adquieren el estilo europeo. El ministerio, la iglesia, el palacio de aguas, el hospital y hasta el cabildo es intervenido para imprimirle este nuevo carácter italiano. Según el arquitecto Gustavo Gallegos, autor de este análisis, el anteproyecto del edificio proyectado por el ingeniero Coni constaría, como decíamos, de 2 grandes pabellones, con frente sobre la calle Caracas, hoy José Cubas. Aproximadamente cada uno tendría 127 metros de frente y estaban, como dijimos, separados por la iglesia. Cada uno tendría 2 plantas y forma de anillo separada por un corredor central que generaría 2 patios. Ambos pabellones estarían retirados de la línea municipal y rodeados por una importante verja de hierro, unidos por detrás de la iglesia con un cuerpo intermedio destinado a bodega, despensa, granero y carbonera. Los patios de cada pabellón estarían rodeados por galerías de 3 metros de ancho con columnas de fundición. Las plantas altas comprenderían en cada pabellón un total de 160 habitaciones para seminaristas, sin contar los espacios para los celadores. Este anteproyecto no pudo llevarse a cabo, evidentemente por razones económicas. Se decide edificar solo el ala izquierda de la iglesia, la que conocemos hoy, aprovechando más el espacio, generando 3 patios internos en lugar de 2 y galerías cerradas con arcos de medio punto. Además, se adelanta la edificación a la línea municipal, prescindiendo del retiro y la verja perimetral de hierro. La cocina, la bodega, el granero y la carbonera no ocuparían el espacio intermedio, sino que estarían ubicados detrás. Se decide que las bases se asienten sobre sótanos. Lo único que no sufre modificaciones es la ornamentación de las fachadas y de los claustros, que debería imprimirle a la obra un carácter fastuoso y monumental. El seminario tiene entonces rasgos de la arquitectura italiana, en particular del Renacimiento y características del clasicismo francés. El tema conceptual usado es el palacio. Tiene 3 patios, uno central donde vuelca el vestíbulo, es la sala que se encuentra próxima a la entrada. La simetría del edificio permite ordenarlo según un módulo de 4x4, de 4x4 metros, el cual en forma de grilla logra los trazos principales. Esto se percibe tanto en galerías y corredores con ventanales de vidrio como en el sector de las habitaciones con cerramientos de mampostería y carpintería de madera. La fachada de los patios permite ver el esqueleto del edificio en las pilastras. Son esas columnas que están amuradas, que se ven en los muros. Los tímpanos, mascarones y molduras, muchos de ellos haciendo referencia con cruces y caras de ángeles al carácter clerical de la obra. Según testimonios de 1900, el edificio era fastuoso y a nadie le pareció demasiado, no solo por haberse construido en esa época, sino por estar destinado a la inmortalidad. Cuando en 1899 se traslada al seminario desde el Regina Martyrum, aún faltaba revocar todas las paredes. Un sótano se usaba a modo de comedor y en la terraza un depósito distribuía el agua en todas las dependencias, alimentado por un molino situado al lado de la iglesia,
cuya llave de presión aún puede verse en el sótano. Es importante aclarar que esta construcción la lleva a cabo la constructora Michelucci y la constructora Cecchi. Se completa el brazo izquierdo del frente, variando por completo el esquema interior con el salón de fiestas. También se construye el muro de circunvalación, en total 600 metros de longitud. En 1907 se termina de construir el salón de fiestas y las obras avanzan notablemente gracias a la beneficencia y a los aportes del Gobierno Nacional y de la señora Amalia Anchorena de Blaquier. En 1913 se realiza la instalación eléctrica y en 1917 llega el agua corriente, coincidiendo con el año de la inauguración del depósito gravitacional de la avenida Beiró. En 1927 se termina de completar el ala izquierda sobre la calle Concordia, donde está la Facultad de Teología de la UCA, cambiando la altura de los niveles y simplificando las ornamentaciones de la fachada. En 1941 se agrega un nuevo nivel al cuadrilátero y de manera incomprensible, sin tener en cuenta ningún criterio estético, sin respetar los lineamientos de diseño originales, ni de las anteriores modificaciones y respondiendo solo a la necesidad de generar espacio. Para realizarla se demolió el coronamiento del ala derecha, saliendo del seminario a la derecha, el que está más cerca de la iglesia, y así el edificio perdió definitivamente su simetría. Para completar la agresión, dice el arquitecto Gustavo Gallegos, fue terminada con un techo a dos aguas de tejas españolas. Hoy el seminario dejó de ser un proyecto ecléctico para transformarse en un edificio sin demasiado orden ni lógica. Una obra mutilada e injertada, sobreviviente del pasado y que no puede apreciarse más que como elementos separados. En 1926 se instala el Observatorio Astronómico bajo la dirección del padre Ubach y se adquieren dos proyectores de cine Perlés para el salón de fiestas donde se proyectaban películas para los seminaristas y los vecinos. Para 1928 ve colmada su capacidad de edilicia con más de 300 estudiantes entre seminario mayor y menor, donde hoy es el episcopal. Desde 1956 al 60 comienza a notarse una curva descendente marcada por la persecución a los curas que, según se decía, se inmiscuían demasiado en los asuntos públicos del país. Desde 1967 la dirección del seminario queda a cargo del clero secular y la Facultad de Teología pasa a formar parte de la Universidad Católica Argentina. En 1970, el cardenal Aramburu piensa seriamente en demoler el edificio y construir uno moderno. Finalmente, se decide por agregar apéndices en las terrazas y crear los entrepisos de los que hablamos. En el año 1980, los seminaristas no llegan a 190. En la actualidad, el seminario alberga unas 70 personas en total. Para hablar del seminario, hablamos también de Mercedes Castellanos de Anchorena, a la que podemos considerar la mujer más rica de Buenos Aires, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Era hija del estanciero don Aarón Castellanos, y fue educada en Europa junto con sus hermanos. Tenía 24 años cuando se casa con Nicolás de Anchorena, que ya en aquellos años pertenecía a una antigua familia que era sinónimo de extrema riqueza en el país. Doña Mercedes y sus hijos reciben más de 150.000 hectáreas de campo en los partidos de Pila, Azul y Tandil, además de propiedades urbanas, entre ellas la casa familiar de la calle Florida y Charcas, donde se habían educado sus hijos, dinero en efectivo y joyas de incalculable valor. La viuda había tenido 11 hijos, de los cuales vio morir a 7, 2 de ellos a corta edad. Uno de ellos es Nicolás, su primogénito,
muerto en Egipto en 1889, a nombre de quien ella levantó el templo y cuyos retratos se encuentran en el vestíbulo junto al de sus padres. Esta millonaria dama dedicó parte de su fortuna a obras de beneficencia. Es obra de ella la iglesia del Santísimo Sacramento, atrás del edificio Cábana, donde descansan sus restos. Por sus donaciones, el Papa le concede la distinción de Marquesa Pontificia, primera de esa naturaleza para una dama argentina. Dicen que su mayor vanidad fue construir el Palacio Anchorena, el Palacio San Martín, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Para septiembre de 1904 visita el lugar, el seminario, acompañada por Julio Argentino Roca, cuando se cumplían exactamente 10 años de que éste, en su primera presidencia, rompiera relaciones con la Santa Sede. Visita que le permite duplicar el aporte del gobierno nacional para la finalización de las obras. Amalia Anchorena de Blaquier es hija de Nicolás Anchorena y Mercedes Castellanos. Fallece en 1907 a los 35 años, dejando en su testamento una importante suma de dinero con la cual logran terminar el salón de fiestas del seminario. Sobre Inmaculada, quería contarles que la construcción de la iglesia fue terminada en tiempo récord. Comienza en 1899 y en tan solo un año se concluye. La constructora también es Chechi. Las campanas de Inmaculada, María Mercedes, María Concepción, Nicolasia, en clara alusión a Mercedes Castellanos, a la Inmaculada Concepción y a Nicolás, su hijo fallecido en Egipto. Siempre era costumbre bautizar a las campanas con el nombre de una mujer. La Iglesia Inmaculada, en sus comienzos, empezó siendo la parroquia de Villa Devoto mucho antes que San Antonio. También el seminario es la casa de estudios de Jorge Bergoglio y su paso se realiza desde 1958, cuando estaba bajo la dirección de los jesuitas, pero concluye sus estudios en la Compañía de Jesús en Chile y ahí acude a realizar su noviciado en 1960. Si bien pasó por el seminario, no completó allí su carrera y fue elegido papa, como sabemos, en el 2013, y su solideo se exhibe en el Salón Quarrachino. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que te haya gustado este relato del seminario y nos vemos pronto.